en exclusiva. 6 de la mañana ya con 58 minutos y ahora saludo con mucho gusto al diputado federal por el PRD, Alejandro Sánchez Camacho. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Alejandro, Gaby, un abrazo a todo el equipo de trabajo y por supuesto a todo el auditorio. Muchísimas gracias, diputado. Pues recientemente había anunciado René Bejarano, quien es el líder de la corriente Izquierda Democrática Nacional, que está dentro del PRD, que estaba considerando la posibilidad de salirse o de conformar una agrupación política nacional. Al final de cuentas, ¿qué se decidió o todavía están en esa consideración? ¿Qué es lo que va a pasar con esta corriente al interior del PRD? Sí, la expresión Izquierda Democrática Nacional, de la cual somos parte, es una expresión al interior del PRD. Sí. Y la primera resolución que hay que compartir con ustedes y con el auditorio es que vamos a permanecer en nuestro partido, el PRD. La segunda definición es que vamos a convocar a integrar una asociación política nacional, que es una oportunidad para convocar a compañeros que están todavía dentro del PRD. Hay algunos otros compañeros que por la forma en que se decidió las candidaturas, ellos resolvieron salirse de las filas del PRD, y entonces esa figura de la Asociación Política Nacional es una oportunidad de agrupar a todas estas inquietudes y en un momento dado tener la posibilidad de alianza con diversos partidos políticos en futuros procesos electorales. La conformación de un nuevo partido político nacional, Alejandro, Gaby, es en el tiempo muy complicado porque deberá ser hasta el año 2018, pasando la elección constitucional, prácticamente ya a las puertas de 2019, cuando se emita una convocatoria por parte del INE para poder integrar un nuevo partido político nacional. Entonces, imagínense ustedes, hasta el 2019 prácticamente, y luego poder competir como instituto político nuevo en las elecciones del 2021 prácticamente. Entonces, como agrupación política nacional, sí pueden hacer alianzas con otros partidos y contender por un puesto de elección popular. Sí, es una de las facultades o de las facilidades que da el nuevo marco electoral que se aprobó por la reforma política. Este tipo de asociaciones, agrupaciones, pueden tener alianzas político-electorales con diversos partidos políticos. Entonces, esta es la convocatoria que tenemos. Está al mismo tiempo preparando un Congreso Nacional de la IDN en el mes de noviembre. Mientras tanto, ya hay una forma de documentos que se están preparando, también formatos para, desde estos instantes, iniciar el proceso de afiliación a esta figura de agrupación o asociación política nacional, que a través de un membrete que será el Movimiento Nacional por la Esperanza, sea la figura para agrupar esta asociación o agrupación política nacional. Es una alternativa, estimado Alejandro y Gaby, pues ante inconformidades en torno a las maneras de tomar decisiones, sobre todo de candidaturas en el PRD, pero más que eso, a veces el comportamiento de línea política de la dirección nacional de nuestro partido. Por ejemplo, fue del dominio público
la discrepancia que generó el Pacto por México, que lo firmó la Dirección Nacional del PRI, del PAN y también del PRD, a pesar que la militancia, a pesar que varios integrantes de la Dirección Nacional, yo en aquel momento era secretario general del partido a nivel nacional del PRD, y nunca supe de esa firma hasta que la hicieron pública, ¿no? Sí. Entonces, hay asuntos de línea política en los cuales no hay acuerdo, y esta figura de la agrupación o asociación política nacional es esta oportunidad, reiteramos, de poderse organizar en torno a esta figura de agrupación política nacional. Diputado, en un principio nos comentó, no se salen del PRD, pero sí van a crear una asociación política nacional. O sea, ¿van a seguir dentro del PRD o al momento en que ustedes integran ya la asociación ya están fuera del partido? No necesariamente. Es decir, puede haber esta fórmula de convivencia política entre esta figura de la agrupación política nacional y el tema de la militancia al interior del partido, porque la agrupación política nacional no es un partido propiamente, sí, es como una antesala de preparación y de organización a un partido político, pero como ya les compartí los tiempos que hay, sí. Son verdaderamente, pues son prácticamente 6 años, ¿no? Sí. Para poder competir en un proceso electoral. Oiga, diputado, pero entonces quien esté integrado a esta asociación, ¿también pertenecería al PRD o cómo sería? Sí, al menos no hemos detectado figura legal que impida esta participación. Sí hay mucha claridad en que no puedes tener dos militancias partidistas. Por ejemplo, estar ahorita en el PRD y participar, voy a decir lo más cercano a nosotros, sí, en identidad política, con Morena, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, sí pueden ustedes concretar alianzas, me decía, y contender con otro partido. O sea, efectivamente. Pero esa es una decisión que ustedes podrían tomar independientemente del PRD, independientemente del PRD, al partido político. En un momento dado de tomar esa decisión de posibles alianzas, pero aquí va a ser, digamos, la diversidad en la composición de esta agrupación política. Es decir, como también intenté explicarlo hace unos minutos, es decir, en esta convocatoria de agrupación política nacional estarían compañeros que incluso ahorita ya se salieron del PRD. Uno, porque no estaban de acuerdo en la línea política. Sí. Dos, porque los procedimientos para decidir candidaturas tampoco los convenció. Entonces ahorita hay compañeros que están a lo mejor en PT, o a lo mejor en una candidatura del PT o del Movimiento Ciudadano. Sí. Pero hay otros que no están en ninguna candidatura, no están en ninguna militancia. Claro. Entonces, por ejemplo, serán este tipo de integrantes de esa agrupación política nacional que van a tener más facilidad en un momento dado de tener alianzas para candidaturas con un partido político. Y es que se lo comento, diputado, porque se ve así como que muy complicado que diga, por ejemplo, en una elección, el PRD va solo, ¿no? Pero la Asociación Política Nacional, que pertenece al PRD, sí va en alianza, por ejemplo, con el PT, o sea, como que ya está muy complicado, ¿no? Sí, ahí sería oportuno aclarar, esa agrupación política no sería del PRD. A lo mejor habría militantes del PRD que son parte de esta agrupación política, que sí hay una diferencia que permite comprender que esta agrupación no sería del PRD, porque entonces ahí sí estaríamos en dificultades tanto de un marco legal como políticamente hablando. En pocas palabras, la agrupación política nacional es una figura también con cierta autonomía, sí, propia, ¿no? Pero necesita de un partido para poder existir. Así es. No necesariamente, porque puede hacer trabajos
de gestión social, Sí. trabajos de propaganda e información como agrupación política nacional, y en un momento dado que venga una definición electoral, entonces es cuando esta agrupación puede tener acuerdos, puede tener alianzas con diversos partidos políticos. ¿Y seguiría recibiendo prerrogativas de parte del INE? Entiendo que hay una forma de apoyo por parte del INE para propaganda, para información, para difusión, para trámites de gestión social. No se compara con lo que recibe un instituto político ya partidario, que por cierto en esta ocasión, para esta contienda electoral del próximo 7 de junio, los diversos partidos políticos en todo el país están llevando una cantidad de miles de millones de pesos, que comprende, entre otras cosas, para la tarea de las campañas electorales. Ustedes saben, se va a elegir a los 300 diputados federales. Sí. Se van a elegir a 9 gobernadores en distintos estados de la República, como Guerrero. Créame, profesor, yo comparto la opinión de Alejandro en el sentido de que sí parece una figura un tanto complicada. Yo quisiera referirme en esta ocasión, profesor, en el hecho de fracciones dentro del partido, gente que ha sido reconocida por mucha de su trayectoria política de pertenecer al PRD, ya se han salido. Incluso uno de nuestros entrevistados, en alguna de las preguntas que le hicimos, mencionó que le parecía patética ya la situación del PRD. Ante todo esto, profesor, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es la lectura que hay usted que está todavía dentro del PRD? ¿Cómo defenderlo? Sí, tenemos que reconocer que es una crisis interna del PRD muy significativa. No podemos echar las campanas a vuelo de que el PRD esté de forma extraordinaria. Hay una imagen ante el electorado pues de descalificación, pero también no podemos caer en una opinión de catástrofe. Todavía incluso hay encuestas de carácter nacional aplicada por diversas dependencias, a veces por diversos medios de comunicación, a veces por diversas empresas encuestadoras, y el partido está abajo del comportamiento electoral de estas elecciones intermedias. Es decir, normalmente estas elecciones intermedias colocan al PRD en un 13% de preferencia electoral. Las últimas encuestas estamos observando, nos encontramos en el 11 o 12%. Es decir, es 1 o 2 puntos porcentuales abajo, que son significativos, pero tampoco se convierten en una catástrofe. Esto no significa caer en confianza, caer en exceso de tranquilidad, porque sí es importante reconocer la crisis en la cual atravesamos ya tuvo primeros efectos. ¿Cuáles son estos primeros efectos? Pues de forma inmediata es esta caída de 1, 2 o hasta a lo mejor 3 puntos porcentuales, Claro. que ya es importante, pero también ya tuvo otros efectos, que es el abandono a la militancia de nuestro partido, por ejemplo, del fundador de nuestro instituto partidario, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Así es. O en su caso, el propio Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Alejandro Encinas. Me puedo aventar una lista. Formalmente, se dice que en la Dirección Nacional hay cerca como por escrito, como de 30 renuncias. Pero la verdad, ese es un asunto que no se puede cuantificar, porque otra cosa es la militancia, que no tiene ni interés en llevar la renuncia a la Dirección Nacional,
que en los Pero no hechos se van a participan. distanciar del partido, Ujú. se van a distanciar, pero la medida más efectiva va a ser precisamente la elección del día 7 de junio. Así es. Esa va a ser el termómetro más más real, más objetivo de las condiciones que tiene nuestro partido ante el electorado. Claro. Desgraciadamente, esta crisis incluso del partido Alejandro Gavi, hay que ser más profundos en la reflexión. No es solo una crisis del PRD, es una crisis del sistema de partidos en el país. El PRI, el PAN, incluso Morena y otros partidos políticos no se escapan de esta crisis, donde un eje común, lamentablemente, es la posibilidad de influencia de malas Bien. amistades en estos partidos políticos. Bien, diputado, pues le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero bueno, pues seguiremos atentos a ver cuando se conforme ya esta asociación. Muchas gracias, diputado. Un abrazo a todos ustedes, reconocer la pluralidad de la empresa, pero sobre todo el profesionalismo tuyo, Alejandro, el de Gaby y de todo el equipo de trabajo. Muchas gracias, Muy diputado. amable.